Café sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenidos. Continuamos en Café sin Rosca y damos la bienvenida a la doctora Angélica Porras, abogada defensora de Freddy Carrión, para conversar sobre la audiencia que se dio ayer de acción de habeas data en contra de la asambleísta Yesenia Guamaní. Y sabemos que hubo una resolución a favor justamente de Freddy Carrión para que sea entregado el video que la señora asambleísta Yesenia Guamaní utilizó en el juicio político, en el llamado juicio político a Freddy Carrión, y que hasta ahora no ha sido entregado a Fiscalía. Sin embargo, sirvió como, digamos, como prueba en el juicio político. Estimada doctora, muy buenos días, bienvenida a Café sin Rosca. Bueno, ¿cuál ha sido la reacción que han tenido ustedes y en este caso su defendido Freddy Carrión ante esta decisión? Muy buenos días. Buenos días, César. Un saludo muy cordial y a su audiencia también un agradecimiento. Bueno, sí, efectivamente, el día de ayer obtuvimos una sentencia favorable para que la señora Guamaní, asambleísta, entregue el video. Y yo aquí quisiera poner un contexto de qué se trata este video, qué video y por qué. Como usted bien ha dicho, César, cuando se llevó adelante el juicio político en contra de Freddy Carrión, porque supuestamente estaba involucrado en un asunto de abuso sexual, en la Asamblea Nacional, Yesenia Guamaní fue una de las asambleístas interpelantes. Ella presentó en una de las sesiones del juicio político un video en el que era la filmación de una llamada telefónica, y tiene audio también, por supuesto, entre el señor Mauro Falconi, que estuvo en esta reunión con su pareja, y el señor Gabriel Martínez. En ese tiempo, Gabriel Martínez, ministro de Gobierno. En ese video, en ese audio que presentó Yesenia Guamaní, que estaba mutilado, que estaba cortado, sin embargo, de que estaba cortado y mutilado, se puede escuchar claramente cuando Mauro Falconi le dice al señor Martínez que fueron agredidos por terceras personas, por personas extrañas, porque el señor Martínez le pregunta, ¿quién les agredió? Entonces él dice, no sabemos quién, eran extraños. Y ahí el señor Falconi dice que a su compañera le arrastraron y le intentaron llevar al ascensor. Esa es el texto, digamos, el contenido de ese video. A pesar de que estaba mutilado, como digo, se puede entender claramente que la denuncia, la queja que hace Falconi es que les ingresaron a agredir. Y ahí, en ese video, está Freddy Carrión, y cuando Martínez le pregunta a Falconi, ¿con quién estás? Le dice, estoy con el defensor del pueblo, estoy con mi esposa fulana de tal, y claramente también se puede identificar que en ningún momento existe ninguna acusación en contra de Freddy Carrión. Y obviamente eso sirve para indicar, en primer lugar, que nunca le acusaron a Freddy Carrión, que ni siquiera Falconi le acusó a Freddy Carrión, y obviamente esto empata perfectamente con lo que hemos venido diciendo a lo largo de todo el proceso, que ni siquiera Falconi, ni siquiera la propia víctima acusan a Freddy Carrión. Pero este video nunca nos fue entregado. Nosotros lo solicitamos primerito a la asamblea, dijimos, señores asambleístas, ustedes deben tener un archivo con los juicios políticos, entréguennos. Nos dieron unos links y ahí no constaba ese video. Le pedimos a la señora Guamaní y no nos entregó. Entonces, por eso nos vimos en la necesidad de hacer un habeas data que le ordena a la señora que entregue el video. Y además que entregue el video sin mutilar, sin cortarle. Esa es, digamos, en resumen, la situación, César. Claro, ahora la señora asambleísta se ha presentado a las audiencias, ella ha dicho por qué no ha entregado este video, porque me imagino que este video no consta en el proceso penal que le están siguiendo a Freddy Carrión.
Sí, efectivamente, lo que usted pregunta es importantísimo en dos aspectos, ¿no? La primera es nunca ha ido a las audiencias. Pidió 2 veces que se suspendan y efectivamente se suspendieron. Y luego dijo que está en el archivo del juicio político. Nosotros teníamos la copia del archivo, entonces ahí les indicamos que no está. Y lo del día de ayer fue realmente lamentable, lamentable para la asambleísta, para una representante de la ciudadanía, porque a través de sus abogados, porque no fue ella, nunca ha ido, a través de sus abogados dijo que, en primer lugar, bastaba con la filmación que había del juicio político, que ahí está el video. O sea, alguien filmó el juicio político y en esa filmación se ve que la señora presenta un video. Entonces dice, ahí está el video, ya está ahí. Pero esa filmación la entregamos nosotros mismos, porque es una prueba de la existencia del video. Entonces, eso dijo ayer. Después, a través de su abogado, un doctor Secaira, dijo que eso le habían entregado, que le había pasado para el rato, para pasarlo ahí el señor Villavicencio. Después dijeron que lo habían tomado de Twitter. Después, a través de sus abogados, dijeron que nosotros debíamos investigar cuál es el medio de comunicación que filmó y que debíamos pedirle al medio de comunicación, o sea, confundiendo totalmente lo que es una acción de habeas data. Porque la acción de habeas data lo que busca es pedir la información que está en manos de alguien, información que se refiere a mi persona. Entonces, por eso la dirigimos a Yesenia Guamaní, porque ella la presentó, dijo, este es el video, y lo pasó en la... Entonces, todo esto que salió ayer en la audiencia, que fue el asambleísta Villavicencio quien le dijo y que le prestó más o menos para que ese ratito nomás la pase, que lo sacó de Twitter, etcétera, etcétera, todo eso tienen que responder por escrito, por lo menos para responsabilizarse por lo que hacen. ¿Cómo es posible que un instrumento tan importante como este video, que fue expuesto además a todo el país, cortado, mutilado, en un contexto de linchamiento en contra de Freddy Carrión, que le dijeron que era así, que era un violador, que era un abusador sexual, etcétera, en ese contexto no lo haya remitido a la fiscalía, no nos haya dado a nosotros para ejercer el derecho a la defensa? Y en ese contexto lo pasa para todo el país, lo muestra a todos los asambleístas y después lo esconde y después lo desaparece. Entonces, ese, que es el segundo punto que usted planteaba, César, es un elemento para la defensa en el juicio penal. Imagínese usted que en el juicio penal hace poquísimo nos entregaron los videos que circularon en los medios de comunicación a nivel nacional. Y nosotros lo venimos pidiendo más de un año. Lo pedimos. ¿Y sabe lo que tuvimos que hacer? Tuvimos que hacer un habeas data. Por ahí un juez, que sí hay jueces que están preocupados por los derechos de las personas, le ordenó a la Corte Nacional de Justicia, un juez de primera instancia, le ordenó a la Corte Nacional de Justicia que le exija a la fiscal que nos entregue esos videos que circularon a nivel nacional, donde se veía el ascensor y los golpes entre Falconi y... Imagínese usted, ese video que sirvió para sepultar la honra de Freddy Carrión a nivel nacional, porque se hizo a nivel de los medios y no de los jueces. Ese video nosotros lo obtuvimos hace pocos meses, y no porque no lo hayamos pedido, sino porque la fiscalía se negó de manera constante. Tuvimos que hacer un habeas data, y por ahí un juez valiente le dijo a la Corte Nacional, vean, no les voy a conceder el habeas data, nos dijo a nosotros, pero le ordeno a la Corte que le diga a la fiscal que nos entregue los videos. Lo mismo pasa con este video. Este video recién tenemos un juez que le dice a la señora Guamaní, entregue el video. Esa es la situación. Claro. Así ha venido funcionando la A mí justicia realmente me contra parece ilógico que un asambleísta que prepara todo su material para un juicio político
que se convirtió más en un juicio penal dentro de la Asamblea Nacional, porque no fue un Así es. juicio. El juicio político se suponía que era porque no había cumplido orden de autoridad competente y porque había usado bienes del Estado en una situación particular. Ese era el juicio político. Sin embargo, le transformaron en un juicio de abuso sexual. Entonces, utilizaron este video, ese video debía estar en un archivo porque la señora, entiendo por lo cómo funciona el tema, cuando van a presentar un video lo pasan en una memory flash a TICs de la asamblea y eso Obvio. que se expone y luego devuelven ese material a la misma asambleísta. O sea, la asambleísta en su archivo debía haber tenido este video. Y si no lo tenía, pues simplemente decir, oigan, yo no lo Lo tengo, borré, lo eliminé, lo lo regalé, eliminé, lo que sea. como suelen hacer, no boté a la basura la laptop, no sé, pues alguna cosa así como saben decir ahora. Algún Pero invento. si le ha prestado el señor Villavicencio, quiere decir que el señor Villavicencio debe tener el video, pues. Pero eso lo salió ayer en la audiencia que dijo el abogado, entre tantas otras cosas que dijo. Porque además tienen el coraje de a la primera audiencia, más bien dicho, fue una sola audiencia, pero dividida en varias partes porque se suspendió varias veces, decir una cosa, en la segunda decir otra y en la tercera inventarse otra más. Eso debería ser sancionado por los jueces, no lo fue, entiendo, porque se trata de autoridades, se trata de la Asamblea Nacional. Pero ahí yo quisiera puntualizar una cosa bien interesante que usted dice, César Verán. Imagínese usted que cuando se arma el juicio político, mandan preguntas, Ujú. ¿no? Entonces, estas preguntas fueron contestadas y todo el juicio político inicialmente fue pensado para evidenciar, para ultrajar más la honra de Freddy Carrión, acusándole del abuso sexual. Cuando ellos mismos se dan cuenta de que por ahí no es el camino, porque efectivamente eso se ventila en el ámbito judicial, no en los medios de comunicación ni en la asamblea, cambian. No, no, dice, vamos a, no hable del abuso sexual. Hable de que usted utilizó el carro el día sábado y que eso es violación al uso indebido de los bienes. Hable de eso. Sin embargo, de que ellos nos exigen a nosotros, de que hablemos de que se utilizó el carro, de que no se utilizó el carro, de que por qué en sábado se fue a esta reunión, etcétera, ellos presentan ese video. Es decir, y presentan además los videos que ya todos conocimos y se refieren al abuso sexual. O sea, querían acotarnos a nosotros al tema del uso de bienes y ellos sí, y es lo que hizo la señora Guamaní en sus alegatos, decir que Freddy Carrión es un violador de los derechos de las mujeres, es un agresivo con las mujeres y por eso es que ellos que pretendieron con este tema de el abuso sexual, que Freddy Carrión no se defiende y cuando fuimos nosotros, Freddy, a defenderse y a demostrar que nunca hubo abuso sexual, ellos dicen, no, no, mejor vámonos por el tema de el uso indebido de, de bienes. Imagínese usted tan eh, eh, violador de los derechos humanos de Freddy fue que las asambleístas, la señora Moreira, dijo que Freddy Carrión era un violador. O sea, se tomó la atribución de un juez a decir que Freddy Carrión es un violador. Afortunadamente eso consta en las audiencias del juicio político. La señora Guamaní también dijo lo mismo. Y así, varias personas, una señora del Partido Social Cristiano, todo el mundo dijo que no se estaba hablando del abuso sexual porque eso era materia penal, pero todo el mundo se atrevió a decirle que Freddy Era un Carrión violador. era un abusador, era un violador, era un sinvergüenza, porque estaba en contra de las mujeres, que era un misógino, que odiaba a las mujeres, etcétera, etcétera. Así permiten la defensa en la Asamblea Nacional. No les pesó nada, muchas de esas personas son abogadas, saben que para hacer una acusación de esa naturaleza se necesita al menos tener pruebas para que después cuando hay un proceso penal yo pueda defenderme. No les importó. Lo único que querían era quitarle el puesto para después
repartirse la Defensoría del Pueblo. Y preguntémonos, ¿qué hace ahora la Defensoría? ¿Cómo funciona? Totalmente. Ahora, recordando el tema del video, nosotros vimos, claro, estuvimos siguiendo el juicio político y en ese video, claro, el ministro, en esa época, o ex ministro Mauro Falconi le llama a Gabriel Martínez, que era el ministro de gobierno, y le dice, Gabriel, nos atacaron, Gabriel, nos pegaron, y en ningún momento se habla de un abuso sexual estando Así es. presente ahí, la policía estando ahí, el abogado, el doctor Freddy Carrión, y estando la supuesta víctima. Luego Así algo le es. pregunta, dice, ¿quiénes están? Claro, y ahí dice Mauro Falconi, estamos con Freddy, con el defensor del pueblo, estamos con mi esposa, y nunca hablan de abuso sexual. Así es. Nunca se habla de que pasó tal cosa, porque ahí está la policía, inclusive, está presente. Ahora, luego de eso, para también ponerlo en contexto, luego de eso, Freddy Carrión va a una clínica en donde va una fiscal y le lee un delito que nada tiene que ver con abuso sexual. Ahí también le dice Así que es es. por faltar a orden de autoridad competente. Y Ujú. sobre eso dice que queda detenido o con vigilancia policial. O sea, todo esto se Detenido en armó, realidad. todo esto se armó justamente para dañar la honra de Freddy Carrión, que lleva 1 año, 9 meses detenido, Preso. ya, y no se le ha dado ningún trámite ni siquiera para que se pueda defender en libertad. Y ahora con esto, estimada doctora, con esta sentencia favorable del habeas data, ¿qué tiempo tiene el asambleísta para entregar este video? Bueno, no nos ha fijado tiempo el juez todavía. Dijo que iba a poner los detalles de la sentencia por escrito, porque dada la naturaleza de este tipo de acciones y además de la oralidad en los procesos en el Ecuador, primero se suele dar la sentencia oral y luego de unos días la sentencia por escrito. Entonces esperamos que en la sentencia por escrito incluya el tema del tiempo, cuánto tiempo le da a la asambleísta para que nos entregue el documento, o sea, el video. Estamos a la espera de la sentencia por escrito y ahí sabremos exactamente cuánto tiempo tiene la asambleísta. Una vez obtenido, si se obtiene este video, ¿se puede incluir como prueba también favorable al doctor Carrión dentro del proceso? Ya no, porque ya se hizo la audiencia de apelación. De hecho, Ujú. estamos esperando, ya ha pasado más de un mes de la audiencia de apelación. Recuerden ustedes que en octubre del año anterior, del 2000, no, eh, del 2021, perdón, en octubre del 2021 se dictó la primera sentencia, la sentencia de primera instancia. Ajá. En esa sentencia se dijo que Freddy Carrión era responsable del delito de abuso sexual y se le condenó a 3 años de prisión. En segunda instancia, la audiencia de apelación se llevó a efecto el 10 de enero, o sea, ya ha transcurrido más de un mes sin que los jueces nos den una sentencia, porque los jueces suspendieron la audiencia para poder deliberar, para revisar todos los elementos, porque además hay que decir una cosa, recién en la apelación nosotros tuvimos la oportunidad de haber revisado los videos con los que supuestamente sirvieron de base para la acusación, porque antes de eso no tuvimos acceso, bajo el falaz argumento de la fiscalía de que están en cadena de custodia y que no los podemos revisar y que hay que hacer una copia espejo. Pues sí, hay que hacer la copia, pero hay que hacerla, pues. Claro. Eso no es problema del otro mundo y no pueden demorarse un año para entregar unos simples videos de minutos. Y sin embargo, ahí se demoraron años, un año concretamente. Ahora, una vez hecha esta apelación, depende de cuál es la resolución que obtengamos, se puede hacer el recurso de casación, pero el recurso de casación no va al tema de las pruebas.
puede discutirse la valoración, más bien dicho, el uso de los de principios procesales en la valoración y es más bien de carácter formal, entonces no entra al fondo del asunto. Pero hay un recurso que se llama recurso de revisión en el que sí se pueden ingresar pruebas nuevas. Sin embargo, ese video es fundamental para poder seguirle diciendo a la ciudadanía con pruebas, como lo hemos hecho hasta ahora, que este es un caso forjado, forjado en la fiscalía, forjado en la policía y además aupado por los jueces, porque no es que los jueces no se dan cuenta de esto. Basta con mirar que ni el testimonio anticipado de la supuesta víctima, ni el testimonio anticipado del señor Falconi le hacen una acusación directa a Freddy Carrión. No hay esa acusación. Basta con ver eso para saber que no existe delito. Entonces, aquí es importante decir lo siguiente. Hay un gran sector de abogados, o un pequeño sector de abogados, no sé cuántos, no sé cuantificar, que dicen, el testimonio de la víctima es fundamental. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Yo creo 100% en el testimonio de la víctima. Pero si una revisa el testimonio de esta supuesta víctima, va a ver que nunca, jamás existe una referencia a un abuso sexual de Freddy Carrión. Entonces, ¿cómo es? ¿Quién le acusa a Freddy Carrión? La fiscalía y los jueces. No le acusa a la víctima, no le acusa ni siquiera el señor Falconi. Entonces, quien arma esto es la fiscalía, es la policía y con, obviamente, el apoyo de los jueces, que no son cualquier jueces, son jueces de la Corte Nacional de Justicia. Ese es más o menos en resumen, digamos, lo que ha pasado acá. Claro, bueno, esperemos que ya se tenga la sentencia en escrito y se puedan dar los plazos para obtener este material, que es importantísimo justamente para la defensa de Freddy Carrión. Estimada doctora, quiero agradecerle por haber estado con nosotros y darnos luz de lo que ha sucedido el día de ayer en esta audiencia de Habeas Data, con sentencia favorable justamente para Freddy Carrión y que se entregue inmediatamente el video en donde, claro, que se utilizó dentro del juicio político en su contra. Así que eso nada más, estimada doctora, agradeciéndole nuevamente y que usted nos deje su mensaje final a la audiencia. Bueno, decir que la fiscalía y los jueces no tienen la misión de perseguir, tienen la misión de proteger los derechos fundamentales de las personas. Y debemos exigir que cumplan con ese mandato constitucional. Muchas gracias, eso sería todo. Hasta luego, un abrazo. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido la doctora Angélica Porras, parte del equipo de la defensa de Freddy Carrión, hablando justamente de esta sentencia favorable de Habeas Data. Nosotros regresamos luego de este corte. Ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, David Chávez, con quien vamos a hablar sobre la desinstitucionalización del país. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor.